Bueno, creedme vosotras y no os engañe nadie, decía Teresa, esta gran mujer, a sus monjas, ante muchos hombres de la época que querían imponer su parecer y su forma de actuar a este grupo de mujeres. Ella no se dejó achicar por los varones, aunque fue un trabajo largo, como vamos a ir viendo. Esta es la firma de ella, y he querido titular también Teresa de Jesús, mujer contracorriente. ¿Mm? Les voy a invitar a ir tomando nota de lo que Teresa nos inspire para la mujer de hoy, porque creo que la experiencia de ella es atemporal, quitando los ropajes de la cultura y el tiempo, obviamente, pero que si nos quedamos con la experiencia, con las actitudes que ella fue tomando, creo que son muy válidas para la mujer de hoy y para la reflexión que vamos a hacer al terminar esta charla. Vamos a hacer una reflexión en torno a lo femenino más que la mujer hoy en la sociedad para un real cambio. ¿Mm? Vamos a trabajar en grupo, creo que va a ser muy, muy enriquecedor, se los garantizo. Teresa fue una mujer que pensó y oró y actuó, pensó, oró y actuó por sí misma y animó a otras mujeres a hacerlo en un tiempo muy difícil para la mujer. A mí el tema de la dignidad de la mujer siempre me ha costado porque me parece insólito tener que abordarlo, pero hace tiempo, haciendo un trabajo sobre la mujer cuando estudiaba en Roma, me di cuenta que el problema era que ambas partes estaban mal. Si la mujer no estaba en su lugar es porque el hombre tampoco lo está. Y si la mujer se cuestiona su identidad, el hombre necesariamente también debe cuestionarse la suya, pensé entonces. Y creo que lo sigo manteniendo. Más, hoy día más con la claridad de masculino-femenino más que hombre y mujer. ¿eh? Yo creo que este miedo a cuestionar del hombre, a cuestionar su identidad, es un miedo ontológico que hay detrás del machismo, que ha coexistido tantos siglos. ¿Mm? En la última década, dice una autora, Teresa, ¿cierto?, se ha convertido en un icono feminista a ambos lados del Atlántico. Y no solo porque ha llegado a representar el escalón perdido entre la sexualidad y la espiritualidad femeninas, como pudimos ver un poco cuando vimos el castillo interior, ¿cierto?, sino también por su capacidad para funcionar, aunque sea oblicuamente dentro de una jerarquía dominada por hombres. Teresa ha sido probablemente la primera mujer feminista de la Iglesia Católica, en un momento histórico en que la mujer era prácticamente invisible, tanto en la religión como en la sociedad civil. Teresa fue una mujer libre, independiente y con fortaleza para emprender la reforma, y por lo tanto no ha sido muchas veces presentada con la cabalidad que debe presentarse. No se ha presentado su verdadera cara. Teresa apostó por la mujer en su condición de dignidad para ser oída y no solo oyente, como dice Maximiliano Reis. Entonces, no son tiempos, dice Teresa, de creer a todos, sino a los que vieres van conforme a la vida de Cristo. Y les dice a las monjas, no hagan caso de la opinión del vulgo. Cuando se refiere al vulgo está hablando de los sacerdotes medio letrados, refiriéndose al gremio sacerdotal, está claro, ¿no? Entonces dice, no hagan caso de la opinión del vulgo. Invita a ver la vida de Cristo, o sea, que el mensaje sea el mensajero y no los discursos teóricos, como hemos visto tanto y estamos viendo en la actualidad, ¿no? Tanto en las religiones como en la política, etcétera, 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 ¿cierto? Bueno, esta mujer, ¿quién fue esta mujer contracorriente? Se la definió como una fémina andariega, la frásica definición, ya me lo escucharon quienes hicieron el castillo interior, ¿cierto? El nuncio Felipe Sega decía de ella que era fémina inquieta y andariega. Esta es la clásica frase, ¿no? Ahí. Desobediente, continúa, y contumaz, que a título de devoción inventa malas doctrinas, andando fuera de clausura, contra la orden del concilio tridentino y de los prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen.
Entonces, Teresa este ambiente vive, ¿no? Y que es, incluso por las autoridades eclesiásticas, es vista con sospecha. ¿Mm? Aún peor lo hizo el Papa Gregorio, ¿eh? El Papa Gregorio XIII, que la trató de mujerzuela. Es que eso significa fémina, mujerzuela, ¿no? Dijo de ella en una carta, miren lo que dijo el Papa, que era una monja sucia e inmoral, lasciva en alto grado y que utiliza sus actividades de fundaciones, de conventos, según la regla primitiva, solo como pretexto para entregarse a sus vicios. Imaginemos. Entonces, no solo el nuncio la trató de andariega, también los académicos de Salamanca y sobre todo los dominicos opinaban que las monjas debían vivir en estrictísima clausura. Recordemos que las mujeres entonces o tenían la clausura del hogar o la clausura del monasterio. No existía la visión de una monja misionando, para nada, eso era solo para varones. La mujer tenía que estar como una menor de edad recluida en un convento de clausura o en su hogar bajo la tutela del marido, ¿cierto? Bueno, podría poner muchos casos de cómo hablaban de ella y cómo se burlaban de ella. Un ambiente nada favorecedor en el que vivió. Pero de hecho ella supo defenderse con su propia experiencia espiritual. Y en algún momento, con esto que decía este nuncio, de que enseñaba contra lo que decía Pablo, ya siente que Cristo le dice que no le aten las manos y que lean otras partes de la Biblia y que no le aten las manos a él, ¿no? Y ella entonces se siente fortificada, como iremos viendo, por su experiencia interior, ¿vale? Ella es una mujer del siglo XVI, afectada obviamente por los acontecimientos de su época, como nosotros. Por ejemplo, el descubrimiento de América, que también lo vimos, los que vimos Teresa, ¿no? El descubrimiento de América obviamente afectó a Teresa. Hoy, el mundo virtual en que vivimos, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar? Es otro descubrimiento, otro mundo, ¿cierto? Para Teresa, el descubrimiento de América le despertó un deseo misionero, un deseo de ir más allá, se cuestionaron muchas cosas, ya como descubrir vida en Marte ahora. Imagina, así era de fuerte. Después también le afectó la división de la Iglesia de Occidente, ¿cierto? Se divide la Iglesia protestante con Lutero. Obviamente eso afecta. Hoy día nosotros, obviamente, la pedofilia que hemos vivido al interior de nuestra iglesia ya no divide la iglesia entre protestantes, no, sino estamos viviendo una terrible división al interior de la iglesia. La visión negativa, que aquí nos vamos a centrar más, de la mujer en que le toca vivir. Aquí va a ser el tema, así que no me detengo aquí. El nacimiento de la subjetividad. La modernidad, donde Teresa está, ¿no? En la modernidad, el sujeto y su autonomía era el primer puesto. Importa la experiencia personal. Esto obviamente movilizó a Teresa, porque antes de esto, de la modernidad, la subjetividad no era tan importante. Aquí Teresa le da mucha importancia a su experiencia. Además participa de la llamada espiritualidad nueva del siglo XVI, marcada fuertemente por su tensión hacia la interioridad y hacia la persona. Esto empoderó indudablemente a Teresa, como lo iremos viendo. Quiero detenerme un poquito más también en esto del descubrimiento de América, porque este encuentro con el otro descolocó de tal forma a los descubridores cristianos, ¿cierto?, que la propia identidad se ve puesta en cuestión. El descubrimiento sí que quiere decir sorpresa, ¿cierto?, ante algo desconocido. Adentrarse en un mundo nuevo, un mundo misterioso. Se trata de abrirse a nuevas posibilidades, como nos pasa a nosotros, ¿no? Y si hoy día dijeran vida en Marte, tendríamos que abrirnos a nuevas posibilidades. Y Teresa, como les dije, el tema de la mujer, ella está en medio de un mundo gobernado por varones, especialmente el eclesial, especialmente, cuya autoridad llega a ser opresiva y donde la mujer poco podía hacer. Imagínense, para hacer un poco de chiste, ¿no? Pero
En el Vaticano II, o sea, hace poco, 5 siglos, Vaticano, o sea, estamos hablando a 5 siglos, el Vaticano II, que es recién, sigue diciendo, ¿eh? No han pasado, no ha cambiado a partir de 5 siglos después de Teresa. Así que, por ejemplo, se convocó al Vaticano II solo a poquísimas mujeres, para empezar, sin voz ni voto, obviamente, y solo a la tercera sesión. Y muchos pusieron el grito en el cielo por su presencia. Obispos se negaban a sentarse junto a ellas. Una anécdota incluso peor, hubo que habilitar una cafetería solo para mujeres. ¿Tanto miedo tenía el varón a la mujer? Parece que sí, ¿cierto? Bueno, saliendo de lo anecdótico, ¿qué otros condicionamientos tiene Teresa, ya que son más personales? Es mujer, obviamente. Decía ella al principio, después vemos que ya no será, al final veremos esta frase ya cae. Basta ser mujer para caérseme las alas. ¿Cómo sería ser mujer? Que esta mujer tan valiente se le caía en las alas por ser mujer. De origen judío, además, en un tiempo que se hablaba de limpieza de sangre. ¿Mm? Y que ella venía de un abuelo converso judío. De la burguesía provinciana, o sea, no de origen noble, que era tan importante. Por eso en sus conventos que ella va a fundar, va a permitir gente que venga de origen judío, que sean de la burguesía, va a ir contra todas las otras formas que iban los conventos de entonces, la gran mayoría. Primero en el que ya entró, después ella cambió en sus fundaciones. Y más encima mística, con el peligro de los alumbrados, ¿no? Teresa dice, como en estos tiempos había acaecido grandes ilusiones de mujeres y engaños que las había hecho el demonio, comencé a temer. Entonces, es mujer en una época donde la cultura dominante, como les digo, está enteramente en manos de varones. Que dice, por ejemplo, Fray Luis de León decía entonces, nacieron para la sujeción y humildad. De hecho, ser mujer en el siglo XVI significaba ser siempre menor de edad, pasar de la obediencia del padre a la del marido. Significaba casi siempre ser analfabeta. Teresa no lo fue porque venía de un ambiente judío. La mujer no iba ni a la escuela ni a la universidad, era privilegio de hombres. Solo mujeres nobles solían tener en su casa un preceptor que les enseñaba lo más fundamental, o sencillamente lo hacían sus padres, sus madres, ¿no? La mujer obviamente no podía leer la Biblia, bueno, ningún laico en esa época, apenas los curas podían, aunque parezca una locura. Por eso vino la Reforma Protestante, ¿no? Ok. La mayor parte de los autores de esta época, de Teresa, negaban la capacidad intelectual femenina. Incluso se dan argumentos biológicos basados en la teoría aristotélica de los humores, que dominaba entonces en la medicina. Decían que la mujer es fisiológicamente, ¿cierto?, incapaz para la actividad intelectual a causa de ser húmeda y fría, cualidades que echan a perder la parte racional. Y sus contrarios, calor y sequedad, la perfeccionan y aumentan. La que identificaban con el varón, bien, pero con una manera completamente distorsionada, ¿no? Aristóteles llegará a decir que las mujeres parecen hombres, son casi hombres, pero son tan inferiores que ni siquiera son capaces de reproducir a la especie. Quienes engendran los hijos son los varones. O sea, cuando se pensaba en esto del homúnculo que metía el varón en la mujer, para que veamos que muchos pensamientos aristotélicos que todavía están a la base de muchas creencias y pensamientos de nuestra cultura, venían de errores tan morrocotudos, ¿no? Así que eso. Su mejor amigo, el padre Báñez, el mejor amigo de la santa, censura el libro de la vida. Ella escribió un libro de autobiografía. Y mira, siendo amigo lo que dice, tiene muchas revelaciones y visiones, las cuales siempre son mucho de temer, especialmente en mujeres, que son más fáciles de creer que son de Dios y en poner en ellas la santidad. Toda esta visión. Y les puedo asegurar que todavía hay gente que piensa así, me he topado, aunque parezca mentira. Escritora por milagro, otro falsedad, ¿no? Eh, por ejemplo, este jesuita, Diego de Vilena, dice, y que atento a que era mujer, que no había estudiado,
tiene por cierto ser cosa milagrosa que una mujer de su cabeza sola pudiese escribir y enseñar cosas tan aventajadas en materia de espíritu, ¿cierto? Lo cual juzga este testigo no pudiera ella haber alcanzado por sí, sin particular favor y enseñanza del Espíritu Santo. Imaginen, tiene que ser por un milagro, solamente una mujer puede escribir, ¿no? Entonces es frecuente, en cambio, en la iconografía teresiana, ¿cierto? Ver junto a los atributos de la pluma de Teresa, ¿no? Con su libro, encontrar una paloma que representa el Espíritu Santo y que la está iluminando, como vemos aquí. ¿Eh? Esa divina inspiración que según la hagiografía era responsable de lo que ella escribía. Era mujer, ¿cierto? ¿Cómo escribir de otra forma algo de tal magnitud? Un testimonio de Diego de Yepes, que era obispo de Tarragona, de Tarazona, en España, que en su biografía, ¿cierto?, de Teresa, y refiriéndose a su autógrafo de vida, de su libro de la vida, se expresa con pasión en estos términos de ella. Dice: en sus originales escritos por su misma mano, castellano antiguo, no se halla palabra borrada ni enmendada, ni errada. Como era inspiración del Espíritu, no podía enmendar ni una palabra, era perfecto, ¿no? Que cuando fuera molde de imprenta fuera mucho, o sea, perfecta. Y el ser de mano, y en materia tan alta, con tan concertado estilo, paréceme que es uno de los mayores milagros de la santa, que de la santa se escriben, y el mayor testimonio de la luz y sabiduría que el Espíritu Santo le infundió. Imagínate, o sea, no hay ni una tacha, todo es perfecto, porque ella casi es una mano que transcribe lo que el Espíritu le dice, ¿no? Sin embargo, un historiador de la Orden del Carmen, ¿cierto? Fray Manuel de San Jerónimo, a mediados del siglo XVII se sintió obligado a establecer la verdad, cuando se metió en los manuscritos originales, ¿ya? Y ella pone en duda totalmente lo que dice este obispo de Tarazona, porque dice: la verdad es superior a toda devoción, dice él. Testifico que vi no solo algunas dicciones borradas, dice, en los manuscritos, sino reglones enteros, y cláusulas que pasaban de 3, las borraba completas, mejorando la santa lo que antes había dicho. Iba arreglándolo como cualquier hijo vecino, ¿no? Vi también, dice, a las márgenes, aunque muy angostas, algo añadido de la misma letra de Teresa, y suplidas entre renglones algunas palabras que faltaban. O sea, escribe como cualquier ser humano. Dejémonos de quitar eso mágico, que parece que por ser mujer no podía ser de otra forma, ¿ya? Entonces, salvo algún héroe anónimo que escribió de las mujeres, bien, que podían ser más receptivas a la inspiración divina que los polvorientos letrados, decía él, los hombres que evaluaron su vida y obra creyeron que ella había triunfado de su propia feminidad, se había salvado, había pasado por sobre su feminidad, ¿no? Así de loco. De hecho, dirá Fray Luis de León, porque cosa de tan poco ser como es esto que llamamos mujer, aunque no se lo crean, ¿no?, nunca ni emprende ni alcanza cosa de valor ni de ser, si no es porque la inclina a ello y la despierta y la alienta alguna fuerza de increíble virtud, o el cielo ha puesto en su alma, o algo, o algún Dios, algún don de Dios singular, ¿ya? Parece que estuvieran alabándola, pero al revés, están dejando a la mujer tremendo, ¿no? También dirá el mismo Fray Luis de León, en la primera edición, ella fue el primer editor de la Santa, porque no siendo de las mujeres el enseñar, sino el ser enseñada, como lo escribe San Pablo, venga de nuevo, ¿no? Luego se ve que es maravilla nueva, una flaca mujer tan animosa, que emprendiese una cosa tan grande y tan sabia y eficaz, que saliese con ella y robase los corazones, que trataba para hacerlos de Dios y llevarse las gentes en pos de sí. Por favor, en pleno siglo XX, fíjense, esto no es solo del siglo XVI, en pleno siglo XX un biógrafo de Teresa escribe: mujeres como ella, que con fortaleza vencen sus pasiones y las sujetan a Dios, hombres se han de llamar, y los hombres que se dejan vencer de ellas, mujeres son. O sea, parece ser un insulto a la mujer, ¿no? Es un insulto ser mujer.
Dice, no consiste esto en la diversidad del cuerpo, sino en la fortaleza del alma. Este es un tal Francisco de Rivera, que escribió La vida de Santa Teresa en el año 1908. O sea, interesante la alusión a la que hay que pasar por encima de las diferencias anatómicas a la hora de valorar a las personas. O sea, ir más allá de su sexo, por favor. ¿Mm? También Teresa, muy astuta como estrategia femenina, se pone el parche ante la herida, no ingenua, sabe en el mundo que está machista, ¿no? Y que ella la considera una mujer de poco valor. Entonces dirá, estamos en un mundo, ¿cierto?, que es menester pensar lo que pueden pensar de nosotros para que hayan efecto nuestras palabras. Lo confiesa ella. Aunque me parece que lo entiendo y que digo verdad, voy con este lenguaje de que me parece, porque si me engañare, estoy muy aparejada a creer lo que me dijeren los que tienen letras muchas. Esta es una táctica. Ha de ser prudente al escribir, por lo que se piensa entonces de las mujeres. Sabe quiénes son sus lectores. Entre esos, la Inquisición, ¿cierto? ¿Y cómo pueden reaccionar ante una monja inculta que pretende enseñar? Por eso se va a inclinar ante su juicio como estrategia. Porque su experiencia al hablar con Llanesa, dice ella, cuando ella habló con Llanesa con tranquilidad, dice, preguntábanme algunas cosas, yo respondía con llaneza y descuido. Luego les parecía, los quería enseñar y me tenía por sabia. Y que me faltaba humildad. Así que imagínense, no era fácil. ¿Mm? Y como lo han de ver personas que entienden si hay hierro, decía ella, si hay equivocación, voy descuidada. Pero esto es una estrategia, ¿no? Porque así, de letras como de espíritu, sé lo que puedo estar mal, o sea, no tengo, eh, lo dejo a los que entiendan lo que va mal. Entonces Teresa manipula con astucia política también muchas cosas, que muy astucia femenina más bien, ¿no? No, léanlo ustedes, corrijan lo que quieran. Me puedo estar equivocando, obviamente, si yo no sé nada. Curiosamente, la que escribió, la que atestiguó de ella, ella tuvo una secretaria, una monja que le hizo de secretaria, y atestiguó que cuando llegaban las correcciones hechas, ella se molestaba. Y decían, pero si está bien así, ¿por qué me lo cambian? O sea, eso te muestra claramente que esto era una estrategia. Se ponía el parche ante la herida, como podríamos decir en chileno, ¿no? Y también tiene una astucia política ella. Eh, Sabe ganarse a los varones influyentes. Ella tiene muchas estrategias. Las cartas de Teresa de Jesús dirigidas al rey, ahí se las sabía ganar. Tiene una gracia. Entonces ella se adapta a cada momento y a cada lugar y a cada persona para lograr seducir y lograr lo que ella necesita para sus conventos. Así que estamos delante de una mujer con muchos atributos. Escritora por obediencia. También se ha hecho creer que fue así. Teresa misma lo muestra cuando ella escribe el libro de las moradas, dice, lo escribo porque me mandan, así empieza, ¿no? Y en la verdad era una táctica porque sabía que le iba a leer la Inquisición, obviamente. Entonces ella dice, ¿por qué me mandan? Por la obediencia. ¿eh? Pero la verdad es que a ella le encantaba escribir. Tuvo una temprana vocación escritora. Se cree que Teresa con su hermano Rodrigo compusieron un libro de caballería, lo cuenta el primer biógrafo. Se titulaba El Caballero de Ávila. Le encanta escribir. Desde que toma la pluma va a serlo muy consciente de lo que supone. Esto en un siglo en que la mujer es vista como es, ¿no? En la que la mujer carece de voz y en la que los inquisidores la tienen a la mira, ¿no? Tenía que entregar esos manuscritos de sus manos y supeditarse a su criterio. Entonces, sí, en cambio, reconoce un impulso. En su lenguaje religioso, como vemos en esta frase, dice la voz del Señor, a tomar la pluma para dejar plasmado su mundo interior.
la traduce con esa frase, Dios lo quiere, ¿no? El Señor lo quiere, ¿no? Sea bendito por siempre, que tanto me esperó, dice, ¿no? A quien con todo mi corazón suplico, me dé gracia para que con toda claridad y verdad yo haga esta relación que mis confesores me mandan. Son técnicas. Y aún el Señor, yo sé que lo quiere, ella lo quería, ¿no? Su interior se lo estaba pidiendo. Muchos días sino que yo no me he atrevido. Por obedecer a las monjas, dirá también. Me he determinado a obedecerlas, porque las monjas le pedían. Quizás esa sea más, las mujeres le movieran más en realidad. Escribe a la mujer, dice, iré hablando con ellas en lo que escribiere. Mejor se entienden el lenguaje unas mujeres de otras. Ningún caso hagáis de los miedos que os pusieren. Creedme vosotras y no os engañe nadie, como decía el título. Entonces, Teresa, ¿qué está diciendo aquí? Que los varones son ineptos para comprender a las mujeres. De hecho, en una carta es muy divertido, le dice a un sacerdote, en gracia me ha caído el decir vuestra reverencia, que en viéndola la conocerá. No somos tan fáciles de conocer las mujeres, que muchos años las confiesan y después ellos mismos se espantan de lo poco que han aprendido. Ella aconsejaba a sus monjas que no se arrugasen, ¿no? Que nada las turbara. Y menos ante esos negros devotos, destruidores de las esposas de Cristo. Y eso se refería a esos curas que trataban de dominarlas. Y les llama negros devotos, destruidores de las esposas de Cristo. Imagínense. O sea, muy valiente esta mujer en su apreciación porque así estaba haciendo. Entonces, obediencia, no. Pocas cosas que me ha mandado la obediencia me han hecho tan dificultosa como escribir cosas de oración, dice en su prólogo del Castillo. Pero, ¿antojo? Mire, yo diría que más un antojo de hacerlo, como una misión más bien. Es la excusa que está detrás. Miren cómo dice, escribiendo una carta a su hermano. Dice, al obispo envía a pedir el libro de la vida que se lo había prestado, ¿no? Porque quizás se me antojará de acabarle con lo que después me ha dado el Señor. Y está refiriendo a las moradas, al castillo interior. Que ahí dice arriba que lo hace por obediencia, ¿no? Se me antojará acabarle, que se podría hacer otro gran y grande, y si el Señor quiere, acertarse a decir, y si no, poco se pierde. También esa humildad, pero ella tiene el antojo de seguir aumentando lo que escribió, porque en la vida ha llegado hasta como la quinta morada, se le falta todavía seguir expresando los procesos hasta la séptima morada. Perfecto. Ya, vamos a seguir. Bueno, también es una anécdota, ¿no? A ella dice en un momento, me ha mandado el doctor que no escriba más que hasta las 12 y algunas veces no de mi letra. ¿Por qué? Porque ella se quedaba hasta las 1000 escribiendo, le fascinaba, era una escritora nata. ¿Ya? Vamos. Entonces estamos hablando de una aparente sumisión. Mucho me atrevo, rómpalo vuestra merced si mal le parece, ¿no? Lo que les decía en delante. Y lo que les decía, que esta secretaria de ella, que me adelanté, Ana de Jesús, dice, Dios perdone a mis confesores, decía Teresa, ¿no? Cuando ella declaró en el proceso de canonización de Teresa, ¿no? Dice, que decía, Dios perdone a mis confesores que dan lo que me mandan escribir, truecan, cambian, ¿no? Algunas palabras que estas y esta no es mía, y luego las borraba y ponía entre renglones de su letra lo que habían cambiado, lo que habían mudado. O sea, no le gustaba que se lo cambiara. Entonces, hay una persona que estudió, Alison Weber, en el 1990, de la Universidad de Virginia, describe que esta es una estrategia verbal de autodegradación. Ella se autodegrada, yo, mujercilla, que poco valgo, lo dice muchas veces Teresa. Y eso le permitió a ella lograr sus objetivos sin hacer peligrar el status quo. Con diferentes estrategias, va a ir construyendo una versión de sí misma aceptable para la Inquisición. Pero ya vemos cómo sufría cuando le cambiaban un texto. Si fue tanto, les voy a contar como anécdota, que incluso uno de sus confesores le manda quemar la meditación sobre el Cantar de los Cantares. Pareciendo, le dice Teresa, que no era justo que una mujer escribiera sobre la escritura.
¿Ya? Entonces, esa es la verdad, ¿no? Es una aparente sumisión. Una estrategia buenísima, gracias que la tuvo, porque, por ejemplo, Margarita Poret siglos antes fue quemada viva por no tener este cuidado. ¿Mm? Así que, y así como tantas personas. ¿Mm? Le meten miedo los varones. ¿Eh? Al principio a ella le metían miedo los varones. Pues estándome sola, sin tener una persona con quien descansar, ni podía rezar ni leer, sino como persona espantada de tanta tribulación y temor, que si me había de engañar el demonio, que en realidad, como hemos visto Teresa, demonio igual ego, ¿no? Me ha de engañar el ego. Toda alborotada y fatigada, sin saber qué hacer de mí. ¿Eh? Fuimos educadas en el temor y Teresa no fue una excepción y las mujeres seguimos. O sea, yo me admira a veces escuchar ciertos testimonios de mujeres, cómo seguimos educadas en el temor. Recuerden ir tomando apuntes de cosas que vean que podrían inspirarnos, ¿no? Poco a poco, experiencia tras experiencia, Teresa sí pudo saber de sí, cómo hacer de sí. Esa mujer que se le caían las alas por ser mujer. Fue siendo liberada de tantos condicionamientos, afirmándose, ¿saben cómo? En la experiencia de Dios que la llevó a valorarse, a empoderarla. Así lo perdió, se descubrió vivida por Dios. Es que vivía Dios en mí. Es descubrir, dicho en un lenguaje actual, esa esencia divina, ese Cristo interior que somos cada uno. Y desde ahí no podemos temer a nada. Nosotros en pleno siglo XXI, ¿en qué nos afirmamos para valorarnos? Mujeres, ¿en qué nos afirmamos? Desde aquí ella va a confiar en su experiencia. Por ejemplo, les voy a presentar en medio, ella da una imagen femenina de Dios. Imagínense en esa época hablar con una imagen femenina de Dios. ¿Eh? ¿Por qué su experiencia? Dice, de aquellos pechos divinos a donde parece estar Dios siempre sustentando el alma. O quiere el Señor que sin pensarlo entienda que está con él y que solo trague la leche que su majestad le pone en la boca. O sea, su majestad con una mamá que da de mamar, ¿no? No sabe a qué lo comparar, estas gracias místicas, ¿no? Dice ella, sino al regalo que la madre, que ama mucho a su hijo y le cría y regala, es al propio esta comparación, es muy perfecta. Este es del libro de conceptos de amor a Dios que querían quemarle, ¿no? Que gracias a Dios una monja lo copió y aunque lo quemó, quedó la copia. Entonces, tiene la osadía de poner una imagen femenina de Dios en esa época. O sea, y eso lo va siendo posible porque ella empieza a escuchar su experiencia. Acordémonos que estamos, como les decía al inicio, está emergiendo la subjetividad, la importancia de la experiencia personal. Llegará a enseñar a varones, les critica andar sin libertad de espíritu, da al obispo a obispo les habla. A ver, aquí por ejemplo, así que vuestra merced, hasta que haya quien tenga más experiencia que yo y lo sepa mejor, estés en esto que le estoy diciendo, ¿no? Que estés en libertad de espíritu. Después le dice al obispo de Osma, oh, si yo tuviese un señorío interior como lo tiene exterior, oh, no, si usted tuviera, le dice al obispo, un señorío interior como lo tiene como señor obispo, que en poco tendría ya vuestra señoría estos que acá llaman trabajos. O sea, les llama la atención. Da al obispo de Osma importantes avisos para la oración de recogimiento. Por ejemplo, le enseña a orar. También le escribe a otro sacerdote que batallaba con la oración. Le dice, sepa que como en este mundo hay tiempos diferentes, ansí en el interior. Y no es posible menos. Por eso no tenga pena, que no es por su culpa. Entonces, ¿por qué? Le dice que hay primavera, verano, otoño, invierno dentro de uno. Hay distintos tiempos. Y esto se lo está diciendo a los varones que veían a las mujeres tan mal, ¿no? Los hombres también se equivocan y no comprenden. Lo tiene clarísimo ella. En su libro de vida dice, entendí, no eran por los medios que él me daba, un sacerdote que la acompañaba. Ella dice, entendí que no era por los medios que él me daba, por donde yo me había de remediar,
Me maravillo que siendo persona que tiene gracia particular en llegar almas a Dios, no fue servido entendiese mi alma. ¿Ya? Entonces ella se va empoderando como van viendo poco a poco. Los va a contradecir a los varones y a los clérigos. Dirá, ningún caso hagáis de los miedos que os pusieren, ni de los peligros que os pintasen. Acordémonos el título de esto, ¿no? Creedme vosotras y no os engañe nadie. Donosa cosa, dice, es que quiera yo ir por un camino sin peligros y a ganar un gran tesoro, pierden del todo el agua sin beber poca, ni mucha, ni de charco, ni de arroyo. ¿Ya? Porque le dicen, no, que por ahí no vayan. Esto viene que a las monjas de su convento, los varones y los obispos le decían que no, que ellas no tenían que hacer oración, ya lo vamos a ver ahora, no tenían que hacer oración de contemplación, menos oración de meditación para nada, solo Padre Nuestro y Ave María. Y entonces Teresa dice, no, pues si la manera de llegar a esta agua, a beberla, es la contemplación. Entonces no le hagáis caso, dice, los miedos que os ponen, porque decían, no, en las mujeres esto es peligroso, le decían. Ella insiste, no, quien camina se arriesga para allá y hay que hacer, dejaros de temores, a donde no hay que temer, dirá Teresa. Si alguno os los pusiere, declaradle con humildad el camino, decid qué regla tenéis que os manda a orar sin cesar y que la habéis de guardar. Entonces, ¿cuál es el único peligro para Teresa? Es dejar de beber de la fuente verdadera. Y bueno, y aquí hay muchos ejemplos tengo de cómo contradice a varones, pero no me voy a meter. Pero sí discute con varios. Y entre otras cosas, muchas podría decirle, refuta el argumento de San Pablo contra las mujeres. Dice, valiéndose de una revelación interior que ella tiene, lo que les decía al inicio, que vean otras partes de la palabra, que le dice Jesús eso. ¿Podrán atarme, le dice Jesús, las manos? Podría decir, ¿podrán atarme mi profundo centro, mi Cristo interior? Eso vendría a ser, es arquetipo del Cristo interior. Entonces Teresa le empodera esa conexión con el Cristo interior, o con la Crista interior, como queramos llamarle, ¿no? Señora, mujer de ojos abiertos. ¿Qué señorío tiene un alma? Dice. Ella habla de ser señora de uno mismo, ¿no? Y así, ¿se acuerda que le decía al obispo? Qué pena que tenga ese señorío externo y no lo tenga interno. Para ella es importante ser señor de sí mismo. ¿Qué señorío tiene un alma que el Señor llega aquí? Que lo mide todo sin estar enredada en ello. Qué corrida está del tiempo que lo estuvo. Qué espantada de su sequedad. Qué lastimada de los que están en ella. En especial si es gente de oración y a quien Dios ya regala. Querría dar voces para dar a entender qué engañados están. Y aún así lo hace algunas veces. Y, como es mujer, ¿cierto? Lluévenle en la cabeza 1000 persecuciones. Tiéndenla por poco humilde y que quiere enseñar de quién debería aprender. Por cierto, son varones, ¿no? Así es el tema. Entonces Teresa quiere sacar de esta ceguera, de esta ignorancia, de este engaño, que es lo mismo. Difícil hablar con quienes siguen dormidos o ciegos. Es difícil. Es una mujer empoderada, segura de sí misma, de su experiencia. Quería a sus monjas despiertas y valientes, que miraran a los ojos a los obispos, a los curas. Las quería leídas y viajeras. Ella era muy lectora, ¿cierto? Y puso una biblioteca en todos sus conventos. Esto irritó a los inquisidores, que ya estuviera preparando mujeres letradas. Bueno, hasta aquí la primera parte. Ahora quiero compartir con ustedes un texto de la primera redacción del Camino de Perfección, que no superó la censura, fue tachado entero, emboronado entero, a tal conciencia que recientemente se ha podido ver su lectura completa porque salió la tinta de Teresa y se borró la tinta de los inquisidores, ¿no? Constituye quizá el más atrevido alegato de su tiempo en favor de la mujer, ¿ya? Entonces aquí hay 6 puntos a profundizar. Les decía, vamos a entrar en este texto que no superó la censura y que es una defensa de la mujer. Y vamos a ir parte por parte, ¿no? Dice, ni aborrecisteis, Señor, las mujeres, antes las favorecisteis.
siempre con mucha piedad, y hallasteis en ella tanto amor y más fe que en los hombres. No, no basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, que sois juez justo, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí que algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todos, veo los tiempos, de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Aquí vemos subrayado en rojo 6 puntos que vamos a ir desglosando, analizando. El primero es la exégesis que hace de la mirada de Jesús hacia la mujer. Ni aborrecisteis, Señor, las mujeres, ¿cierto? Antes las favorecisteis, siempre con mucha piedad, hallando en ellas más amor y más fe que en los hombres. Hoy sabemos el papel fundamental de Jesús, que Jesús da a las mujeres, ¿cierto? Cuando se ha hecho una mejor lectura del Evangelio. Eran discípulas, no solo las que estaban detrás de Jesús para hacerle la comida, que eso es un engaño. Ellas iban, también las mandaba de dos en dos por los pueblos, pero eso no se ve en los evangelios porque hay una mala lectura. Las tenía al mismo nivel de los hombres. Tremendo que en el tiempo de Teresa había un obispo dominico que decía, por más que las mujeres reclamen con insaciable apetito comer de este fruto de la lectura de la palabra, es necesario vedarlo y poner cuchillo de fuego para que el pueblo no llegue a él. Imagínense. Sin embargo, Teresa se atreve a hacer exégesis. Se puede buscar a Dios sin ser perfecto, se lo dice en un momento a Juan de la Cruz, que Juan de la Cruz cuando estaba en sus primeras conversiones, él tenía que ser perfecto para buscar a Dios. Y mira lo que pone ella. Caro costaría si no pudiésemos buscar a Dios, sino cuando estuviésemos muertos al mundo. No lo estaba la Magdalena, ni la samaritana, ni la cananea cuando le hallaron. ¿Cómo pone modelos femeninos? ¿Con qué libertad se identifica con estos modelos femeninos bíblicos y le sirven para su encuentro con Cristo? Primer punto, ¿no?, de este escrito. Este segundo punto, nos tiene el mundo acorraladas, sin libertad, marginadas. Esto es clave para Teresa. Por eso va a vivir la clausura como libertad frente al varón, aunque parezca mentira, porque la mujer casada no estaba llena de reglas, más que una monja. Teresa no quiere que ningún hombre ejerza de superior en sus conventos. Desea que las monjas sean independientes, autónomas, eligen a sus superioras, lo que fue una auténtica revolución. Para ellas son tiempos recios, dirá. Pero, también en frase de ella, la verdad padece, pero no perece. La verdad padece, pero no perece. No hagan caso de la opinión del gremio sacerdotal, les dirá, medio letrado. No son tiempos de creer a todos, sino a los que viereis van conforme a la vida de Cristo. No las quiere acorraladas por los curas. Eso lo tiene súper claro Teresa. Y como les decía, la clausura para ella es la libertad frente al varón. Gran merced, dice, les ha hecho Dios en escogerlas para sí y librarlas de estar sujetas a un hombre. La clausura, dice Maximiliano Rey, no es para que no puedan salir, sino para que nadie entre a gobernarlas, en el caso de Teresa. La libertad fue siempre esencial para Teresa. El deseo de vivirla la alejó de la libertad que descubrió en la oración, por la libertad que descubrió en la oración, ¿cierto? Ella se sintió un alma libre. Esa fue su arma de la reforma. El encerramiento supuso para Teresa una conquista liberadora de tantos convencionalismos sociales que a ella le costaban muchísimo. Que ya no sabía, dice, cómo vivir cuando ahí me metí en el convento. De tantos convencionalismos que viven las mujeres casadas, que se hacen esto, si no pueden mirar para acá, si se tienen que vestir así. Ella ya estaba hasta el cuello. Ya tiene para darnos claves, ¿no?
dirá en algún momento, he harta lástima de mi hermana, que su hermana era casada. La mujer también dice, está sujeta a su marido. Es gracioso, ¿no? Una ironía. Fray Luis de León, ¿cierto? Que fue su primer editor de las obras de Santa Teresa, ¿cierto? Es el autor de La Perfecta Casada, donde otras cosas afirmaba, las mujeres nacieron para sujeción y humildad. La buena administración del hogar, encomendada a la mujer, exige de ella que no sea costosa y que sea hacendosa, desdeñando los gastos inútiles y de vanidad. Imagínense, este hombre fue el que escribió, fue el que publicó las obras de Teresa, Ironías de la Vida. Teresa jamás quiso ser la perfecta casada. Sus fundaciones fueron la posibilidad de poder encontrar por sí misma, encontrarse a sí misma en el misterio divino sin necesidad de guías masculinos. No consintáis, le dice a la monja, oh hermana, que sea esclava de nadie vuestra voluntad, sino de aquel que la compró con su sangre. Entonces ella no quiere liberarse de la necesidad de guías masculinos. También la libertad ante la nobleza. La idea de un convento pobre no solo era romántica, ella quería un convento pobre, sino revolucionaria, porque si una monja pobre era igual a otra de la aristocracia, ¿qué doña, no? Se dedicaría a la vida religiosa? ¿Qué familia con honra permitiría semejante disparate? Los caballeros del mundo son esclavos, dice, y vosotras, señoras, descalzas, ¿no? No quiere esas esclavitudes del mundo. Y así, no os espantéis, hermanas, de lo mucho que he puesto en este libro para que procuréis libertad. Es una mujer libre que asusta por lo mismo. Una mujer libre da miedo. Pero también, ojo, que esta libertad ante la sumisión al varón que trae la clausura a la mujer en tiempo de Teresa es verdad hasta cierto punto. Esta libertad, ¿cierto? La presentaban los padres de la iglesia, ¿no? Como Ambrosio de Milán, para denigrar el matrimonio y presentando la virginidad como la liberación de la mujer. La mujer tiene que aceptar negar su sexualidad, rehusando lo que la constituye como mujer y exigiéndole ser extremadamente modesta. Solo así no muestra su alteridad sexual. Se le perdona ahí ser mujer si no la muestra. Parecerá un varón, por eso esos hábitos anchos en que no se ve ninguna curva, ¿no? Pero en la clausura, el confesionario y la dirección espiritual acabarán de remachar la sumisión. Del marido, dominadas por el marido, pasan a estar dominadas en nombres de Dios, que la somete. Pero aquí lo importante es esto, que Teresa no permite que entren varones a decir, esto Dios dice que hagan, sino que ellas escuchan dentro de sí. Y esa es la libertad que tuvo Teresa. No creían en su misión de fundadora, se burlaban, pero ella se siente libre por esta misma libertad para fundar. Lo que le dejan hacer era un desafío, porque era un grupo de mujeres en un mundo marginal de la mujer que se iban a juntar. Pero dice, no se podrá escribir en breve la gran persecución que vino sobre nosotras. Las risas, las cosas que decían, los disparates, ¿no? A mí, que bien me estaba en mi monasterio, estando ahí muy fatigada, encomendándome a Dios, comenzó su majestad a consolarme y animarme. Y siente que dentro le dice, ¿no? Su interior, la divinidad le dice, decíame algunas cosas que dijese a mi compañera, con la que está fundando, que es una noble, y lo que más me espantaba yo es que luego quedábamos consoladas de lo pasado y con ánimo para resistir a todos. No había casi persona que entonces no fuese contra nosotras y les pareciese grandísimo disparate. Aquí es doña Guiomar de Ulloa, ¿no? Una mujer maravillosa, viuda, que la acompañó y se reían de ellas. Tarea peligrosa fundar para la Inquisición. Entonces se burlaban mucho. Iniciada la contrarreforma, ¿no? Y con los luteranos a las puertas, se imponían medidas de reforma, obviamente ante la relajación de las órdenes religiosas. Algunas órdenes, como de Pedro de Alcántara,
lo había hecho, ¿no? Este reformar. Pero Teresa fue la única mujer que dice, yo como mujer lo voy a hacer. Y comenzó animada por un grupo de mujeres, sobrinas, primas, amigas. ¿Mm? Fueron las mujeres quienes patrocinaron en la mayoría de sus fundaciones. Teresa en las fundaciones demuestra su habilidad política, no solo mística, sabe mover las piezas que necesita. Y habla con quien tenga que hablar, hasta con el rey, con todas las autoridades locales. Es muy hábil políticamente. Y podría ponerle muchos ejemplos, pero para no alargarme, no lo voy a hacer. Contando como anécdota, porque Teresa era muy graciosa, dice, un día que Teresa fue a visitar las obras del primer monasterio, en Ávila, un albañil dijo a un compañero al ver pasar a Teresa, qué lástima, una mujer tan guapa y que sea monja. Teresa lo oyó, volvió sobre sus pasos, esto para que nos riamos, ¿no? Y le dijo al piropeador, a ti te da igual, porque nunca me hubiera casado contigo. ¿Ya? Teresa es muy especial. Tercera frase de ese texto tan complicado para la Inquisición. No hacemos cosa que valga por vos en público. ¿Mm? De vos es vuestra merced en decir estas verdades, pues Dios me quitó a mí esta libertad. Eso se lo dice a un cura que ella quería mucho y que tenía la opción de poder ir a evangelizar, ir a las misiones. Y dice, usted de las voces, porque a mí no me dejan, me quitó esta libertad por ser mujer. Se lamenta de la falta de libertad. Ella habría sido misionera de todas maneras. ¿Mm? Sin libertad para actuar en público, no podían hablar en público, no podían predicar. Pero de una forma u otra Teresa no calla, pero igual se lamenta de esa falta de libertad que está sometida a la mujer. Teresa decide que pueden predicar con su vida, ser predicadoras de obras, pues el apóstol y nuestra inhabilidad nos quita que lo seamos en palabra. El apóstol se refiere a Pablo y en nuestra inhabilidad por ser mujeres, porque no las instruyen, porque no les permiten. No porque ella crea que no son hábiles, ojo. Mujeres eran otras, dice, y han hecho cosas heroicas por amor de vos, le dice dirigiéndose a Dios. Yo no soy más que para hablar. Todo se me va en palabras y deseos cuanto he de servir. Y aún para eso no tengo libertad, ni para las palabras. O sea, una queja constante de no ser libre como ella quisiera. Las mujeres son tan capaces como varones para Teresa. Y aquí habla de esta mujer que les decía, doña Guiomar, la mujer noble que la apoyó muchísimo. Pues como la viuda sierva de Dios, amiga mía, era testigo de mis aflicciones y me consolaba harto porque era tanta su fe que no podía sino creer que era espíritu de Dios el que todos los demás decían era del demonio, y como es persona de harto buen entendimiento, esta mujer, una mujer de buen entendimiento y de mucho secreto, y a quien el Señor hacía harta merced en la oración, quiso su majestad dar la luz en lo que los letrados ignoraban. O sea, una mujer tiene luz en lo que todos estos hombres que se creen que saben tanto, ignoran. Se valora el parecer de las mujeres en las que descubre harto buen entendimiento y mayor luz que en varones. Ella tenía una vocación misionera y sacerdotal. ¿eh? Entonces necesitaba ser libre físicamente. No lo pudo, no le quedó más que hacer convento, que ya fue mucho. Había gran envidia a los que podían emplearse en ganar almas, por ser esta la inclinación que mi Señor me ha dado. Tiene esa vocación dentro, sacerdotal, misionera, ¿no? Alabe muy mucho el Señor el alma que le dio letras y talentos y libertad para predicar y confesar. Estos son los textos. Libertad para predicar y confesar y llegar almas a Dios. Me querría meter, dice ella, en mitad del mundo por ver si pudiese ser parte para que un alma alabase más a Dios. Y si es mujer, se aflige del atamiento que le hace su natural, porque no puede hacer esto, y a gran envidia de los que tienen libertad para dar voces. Entonces aquí descubrimos en este punto su vocación misionera y sacerdotal.
Y hoy tanto que todavía seguimos discrepando sobre la mujer sacerdote, ¿no? Ya Teresa en esa época, imagínense qué terrible para la Inquisición esta mujer. Gracián habla de este celo de Teresa. Gracián era un sacerdote carmelita que quería mucho a Teresa. Dice, un celo de almas tan encendido que 1000 veces suspiraba por poder tener la libertad, talento y oficio que tienen los hombres para atraer almas a Dios, predicando, confesando y convirtiendo gentiles hasta derramar la sangre por Cristo. Entonces, la mujer debería estar consagrada a su hogar y salir poco de su casa. Dice Fray Luis de León, como son los hombres para lo público, así las mujeres para el encerramiento. Y como es de los hombres el hablar y el salir a la luz, así de ellas es encerrarse y encubrirse. Qué horror, ¿no? También dirá más adelante, entiendan en su casa y anden en ella, pues las hizo Dios para ella sola, solo para la casa. Complicado. Entonces, imaginemos ante todo este panorama, ¿cómo pensar en el sacerdocio si 3 siglos antes el famoso Tomás de Aquino, ya antes de Teresa, lo había dejado claro? Todo ser inferior en estado de sumisión, por naturaleza, no puede ser sacerdote. O sea, la mujer es definida como un ser inferior. Frase que no solo dijo Tomás, Pablo VI completa en pleno siglo XX, diciendo que la mujer puede ser víctima pero no sacerdote. Para Tomás, la mujer es un varón frustrado y un receptáculo pasivo, haciendo eco a Aristóteles, al famoso Aristóteles. ¿Mm? Tremendo. ¿Cómo ha pesado esto en nuestra iglesia? Lamenta que se encierren las riquezas de las mujeres. ¿Se acuerdan? Al terminar ahí el texto, muchas veces me parecía que era para algún fin las riquezas que el Señor ponía en ellas. Y muchas veces me parecía como quien tiene un gran tesoro guardado y desea que todos gocen de él, me parecía estaba atada mi alma. No hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las riquezas del Señor, de disputarlas y enseñarlas. ¿Eh? ¿Y cómo responde ella? Haciendo más fundaciones. Ha pasado de una visión individualista a una visión universal de la Iglesia. Hoy, otra pregunta que lanzo para la reflexión, la pueden anotar. ¿Hoy están encerradas las riquezas de las mujeres? ¿Qué piensan ustedes? En pleno siglo XXI. Otra cosa que dice en este texto, no osamos hablar algunas verdades que lloramos en secreto. No se pueden quejar abiertamente, miedo a hablar porque no las dejan. ¿Cuáles son estas verdades? Podemos ir descubriendo según lo que hemos ido viendo, ¿no? ¿Cuáles son estas verdades que Teresa experimenta a causa de la visión negativa que se tiene de la mujer? ¿Cuáles podríamos decir hasta aquí? Muchas, ¿no? Todo lo que venimos viendo y que el hombre no le permite expresar. La mujer es portadora de verdades, no solo los hombres de letra. Teresa lo tiene claro. Después dirá ya la penúltima de estas frases del texto los jueces del mundo, todos varones, no hay ni virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Es una crítica a los inquisidores. Sospechan de cualquier mujer que destaque. ¿Quiénes son hoy jueces del mundo? Otra pregunta. El raciocinio, que es la dimensión masculina, que está en el hombre y en la mujer, como veremos. O la intuición, la acogida, que es la dimensión más femenina, que está en el hombre y en la mujer. ¿Qué triunfa, el raciocinio o la intuición? ¿En qué se nota que predomina uno u otro? ¿Se sospecha de lo femenino? ¿Mm? Vamos, al terminar esto, vamos a leer un texto de Eckhart Tolle que vamos a trabajar en grupo, ¿ya? Donde él nos habla de estas, cómo vieron como brujas a estas virtudes femeninas, las vieron sospechosas, la Inquisición. Vamos a reflexionar a partir de este texto de Eckhart Tolle, la parte femenina y masculina, cómo hoy, qué factores, qué importancia tiene hoy, qué pasó en la historia con lo femenino y lo masculino.
¿Qué peligros? ¿Mm? ¿Qué peligros? Acordémonos, se ven. Había un texto de Teresa que, que dice así: ahora pues, tornando a los que quieren beber de esta agua de la vida, digo que importa mucho y del todo una muy grande determinada determinación, de no parar hasta llegar a ella, hasta agua, ¿no? A beber el agua. Murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo, como muchas veces acaece con decirnos, este es el texto que vamos a analizar ahora, hay peligros, fulana por aquí se perdió, el otro se engañó, el otro que rezaba cayó, dañan la virtud, no es para mujeres que les pondrá venir ilusiones, mejor será que hilen, no necesitan más delicadeces, basta el Padre Nuestro y el Ave María. Todas estas cosas que vamos a analizar aquí, le decían, ¿no? Y por eso Teresa dice, necesitamos una determinada determinación, de no parar hasta el fin. Primer peligro, herejía, hay peligro, fulana por aquí se perdió, el otro se engañó. Era peligroso que mujeres fueran libres en su oración. ¿Eh? Este texto, el que estamos viendo ahora, fue considerado también sospechoso por los inquisidores, que iban tachando las frases peligrosas de la doctora Teresa. ¿Eh? Pues ofrece a las mujeres la mayor de todas posible autonomía, que es la oración. Si las monjas, las mujeres flacas al fin, ¿no? Como dice Teresa, pueden orar por sí mismas, ¿en qué es que son independientes ante Dios, ¿no? Señoras de sí mismas, sin necesidad del magisterio superior de los hombres. Y una de las maneras de controlar a las mujeres, y en general a todos los que puedan resultar autónomos y peligrosos, ha sido dirigir su pensamiento a través de una serie de normas que se les imponen, ¿eh? Para no alcanzar su propia verdad y su independencia personal. Seguimos con esa sospecha, lamentablemente. Entonces se le dice que hay peligro de herejía. El 2, en este texto también sospechoso, peligro de ilusión. No es para mujeres que le pueden venir ilusiones. Por favor. Sometidas por el trabajo, mejor será que hilen. No necesitan delicadezas. Y a este punto, cuando dicen que solo Padre Nuestro y Ave María, voy a detenerme un poquito, que esto lo vimos. Simbólicamente se asoció a la mujer con la aguja y al varón con la pluma. El discurso escrito era patrimonio masculino. Estamos en tiempo, decía este jesuita, en que se predica que las mujeres tomen rueca y su rosario y no curen de más devociones. Ironía teresiana cuando afirma que escribe hurtando el tiempo y con pena porque me estorbo de hilar. Teresa era bastante irónica. ¿Eh? Entonces tiene una autonomía como mujer orante, ella. ¿Eh? Como mujer necesita una determinada determinación o se va a dejar inundar por muchos miedos. Se cree que solo los varones podían pensar bien. Ni siquiera podían orar las mujeres en forma que no fuera vocal. Solo podían ser dirigidas por varones. ¿Cierto? Mejor será que hilen. El discurso irónico en camino de perfección. La mujer es para la maternidad y para las labores domésticas. Finalmente, solo la oración vocal, ¿cierto? Basta paternoster y Ave María. Y Teresa va a reivindicar, como vimos cuando vimos el castillo interior, ¿cierto? En la segunda morada, totalmente la capacidad de la mujer para la oración. Reivindica el derecho de las mujeres a la oración mental, que era propia de los varones, la mental, que era lo que llamaban ellos meditación, meditar con la Biblia, con un texto, con algún texto, ¿eh? Que era solo para hombres. Solo la mujer podía orar vocalmente, varios rosarios, ¿no? Está convencida que las mujeres saben vivir incluso la mística, la contemplación, no solo la meditación, la contemplación mejor que los hombres. Y no solo la oración mental. Ojo, dice ella, hay muchas más mujeres que hombres a quienes el Señor hace esta merced, estas mercedes, de las gracias místicas, ¿no? Y esto oía el santo fray Pedro de Alcántara, y también lo he visto yo,
que decía, aprovechaban mucho más en este camino que hombres, y daba de ello excelentes razones, todas a favor de las mujeres. Entonces yo me fui a ver cuáles serían estas razones, ¿ya? Y aquí hay un franciscano, antes de Teresa, que ya daba razones de esto. Dice, ¿cómo es posible que una mujer sea capaz de percibir de Dios algo que los hombres sabios no? Por las características de la feminidad. Mira que adelantado este hombre. La mujer está más preparada para entender porque es receptora por naturaleza. ¿Eh? Entonces, la única actitud para que las personas caigan en la cuenta de su naturaleza auténtica, divina, de lo divino, son el sosiego, la atención silenciosa, la mirada hacia el interior y la sensibilidad propia de lo femenino. Ya Aristóteles había dicho que la mujer es un hombre incompleto, pasiva y receptora. Son meras vasijas vacías del recipiente del semen creador. Imagínense. O sea, con eso lo que estaba diciendo. Pero sin embargo, subrayo pasiva y receptora, ¿ya? Porque son dos actitudes fundamentales para ser contemplativo. Aquí el ego que quiere actuar y hacer cosas sobra en la contemplación. De hecho, un monje benedictino, maestro Zen, Billy Jäger, afirma lo siguiente. Según mi experiencia, el acceso a un espacio místico de la conciencia se da con más frecuencia y más rápidamente en las mujeres, porque aquí desempeña un papel fundamental el aspecto femenino de la persona: deshacimiento, entrega, apertura, recepción. Lo receptivo es más apropiado para experimentar lo divino que lo activo, que es masculino. Lo femenino nos depara el acceso a nuestra naturaleza más honda. Tiene una afinidad con Dios de la que carecen la razón y la voluntad. La mística moviliza las facultades femeninas. Nuestro camino requiere capacidad de apertura, de espera, de dejar crecer y de entregarnos, como hace la parte femenina, dirá Billy Hitchhager. Entonces es necesaria la boda entre lo masculino, lado consciente, racional, acción, y lo femenino, el lado inconsciente, intuitivo, pasivo. Ya veremos cuando compartamos muchas más cualidades de lo masculino y de lo femenino. Se necesita sanar la pareja interior, masculina-femenina. 6. El último punto que vamos a analizar, ese texto que fue tan emborronado, la voz profética de Teresa, ¿no? Algún día ha de haber que se conozcan los ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Reivindica el valor de la mujer. Total, no existe ninguna razón teológica ni antropológica que fundamenten la exclusión de ánimos, como dice ella, virtuosos y fuertes. Y con voz profética, Teresa reclama el derecho de la mujer a su lugar en la iglesia. Y le duele que se desprecie, ¿cierto?, el aporte que puede hacer la mujer ante la difícil situación que enfrenta la iglesia. Hoy podríamos decir lo mismo y ella tendría el mismo dolor. Es una voz profética. Oh, válgame Dios, cuán diferentes entenderemos estas ignorancias en el día donde se entenderá la verdad de todas las cosas. Ignorancia es esa postura androcéntrica. Por eso el título, no os engañe nadie. Esa es la ignorancia, es un engaño. Y siente que se le dice internamente, espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Ha tenido que esperar harto porque estamos en un siglo XXI donde recién parece que algo va a pasar. Le han nacido alas a esta mujer que parecía que se le caían, ¿se acuerda? Que le bastaba ser mujer para caérsele las alas. Puede volar con las dos alas, masculina y femenina, porque es una mujer de acción también, que funda, esa es la parte masculina en ella. Entonces, pero que está la parte femenina, que crea, que acoge, que se abre, que cuida la vida. Entonces, ella llega a integrar y por eso puede volar, pero con esa autoridad que le dio a escuchar dentro, no las voces externas, las voces internas de su Cristo interior, de su esencia interior. Hay un autor, Bruce Lipton, que me gustó mucho en un texto que dice lo siguiente: hemos sido programados para creer
que el mundo es un campo de batalla de eternas dualidades en duelo. Lo progresista frente a lo conservador, la ciencia frente a la religión, el varón frente a la mujer, etc., ¿no? Derecha, izquierda, podríamos decir hoy, lo que sea. Ante el despertar de conciencia que estamos viviendo y que estamos llamados a vivir en esta pandemia, es ignorancia, dice este autor, o ceguera seguir anclados en una visión dualista de la realidad. No se trata de que uno derrote al otro o lo domine. Cuando un espermatozoide, por este ejemplo, y un óvulo se unen para crear una nueva vida, ¿crees que uno derrotó al otro? Buena la pregunta. ¿Qué diría hoy Teresa sobre la situación de la mujer? Vamos a ahondar en esto ahora con este texto que vamos de Eckhart Tolle, que vamos a compartir para que tengan toda oportunidad de hablar. Vamos a hacer grupos chiquititos y después vamos a volver para compartir ya todo, ¿no? Con este ánimo que nos ha dado Teresa, a pesar de todo lo que tocó vivir a ella, cómo fue valiente para nadar contra corriente. El eslogan de una pancarta que llevaban las mujeres en una manifestación que se hizo en la Segunda Asamblea Mundial de la Iglesia en Austria, hace tiempo, con motivo de las reacciones negativas de la jerarquía hacia la ordenación sacerdotal de las mujeres, decía la pancarta: ¿qué viento os lleva, el miedo o el del espíritu? ¿El del miedo o el del espíritu? Es un trabajo difícil, ya que estamos muy condicionados y condicionadas por siglos de lectura androcéntrica. Quizás Teresa nos invitaría a dejarnos mover por el viento del espíritu, ¿cierto? Que es amor, y no del miedo. Superado por ella, ¿no? Al descubrirse amor. También a no creer en todos, como decía al principio, sino a quienes veamos que predican lo que practican, ¿no? Actitud ante tanta demagogia política de ahora y de entonces. A ser libres, por lo tanto liberar, pensar por nosotras mismas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí para hacer el trabajo.